Bien, hola a todos. Mi nombre es Adil Aranda y vamos a hablar en esta oportunidad sobre los alcoholes y los carbonilos de aldehídos y cetonas. Los objetivos que tenemos para este trabajo práctico número 7 son ejemplificar la oxidación de un alcohol secundario, reconocimiento de grupos funcionales mediante reacciones sencillas de caracterización, comprender la reactividad de hidrógenos alfa, ¿sí?, mediante la condensación aldólica, y reacciones de reconocimiento de alcoholes, aldehídos y cetonas, sobre todo para poder descubrir la identidad de una muestra incógnita que se les va o que se les debería suministrar en el TP, y ustedes tendrían que llegar a descubrir cuáles de las opciones que les colocamos en el pizarrón sería la muestra incógnita. Vamos a comenzar hablando inicialmente sobre los alcoholes en cuanto a su estructura y reactividad. Sabemos nosotros entonces que la molécula de agua no es una molécula lineal, sino que tiene un cierto ángulo de enlace, fíjense 104,5, dado por estos pares de electrones, 5 a partir del oxígeno, y que los alcoholes resultan de reemplazar uno de estos hidrógenos de la molécula de agua por restos alquílicos o arílicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, por un benceno, como habíamos visto en clases anteriores. Y tanto los alcoholes como los éteres, que son los primos de los alcoholes, los carbonos tienen hibridación sp3. Entonces vemos acá, por ejemplo, el caso del metanol, en donde tenemos reemplazado por un grupo metilo, simplemente uno de los hidrógenos del agua, que fíjense también tiene un ángulo de enlace. Lo mismo para el dimetiléter, en donde dos, ¿sí?, de estos hidrógenos del agua fueron reemplazados por restos alquílicos que pueden ser iguales o distintos. Entonces esos son los éteres, ¿sí? Y si hablamos de alcoholes, vamos a clasificarlos según, fíjense ustedes, la cantidad de sustituyentes que tiene este carbono que está aportando el grupo funcional de los alcoholes, que es el oxidrilo. Hablamos entonces de alcoholes primarios, si es que solamente está unido a un carbono que tiene un solo sustituyente R, que puede ser alquílico o arílico. Fíjense que tienen dos hidrógenos. Serán secundarios si este carbono ahora está unido a dos restos alquílicos, arílicos o no. Y serán terciarios si es que este carbono, que está aportando el grupo funcional oxidrilo, está unido a tres restos alquílicos que pueden ser iguales o distintos. Bueno, esto es para clasificar a los alcoholes. Entonces los alcoholes los clasificamos en primarios, secundarios y terciarios según las ramificaciones que tengan ese carbono que está aportando la función química orgánica, que en este caso es el oxidrilo del alcohol. En cuanto a las características que tiene y la reactividad que tiene este grupo, acá tenemos un alcohol, un ejemplo de un alcohol cualquiera, y entonces vemos que podemos tener centros de acidez, que serían este hidrógeno, que ahora lo vamos a charlar en un ratito, centros de basicidad, que tienen que ver con los pares de electrones libres del oxígeno, del grupo oxidrilo. También tenemos que pueden ser sustratos en reacciones tipo SN1 o SN2, en donde previamente teníamos una protonación de este alcohol, por ejemplo una SN1, en donde después este alcohol se transforma en agua, que es un buen grupo saliente, ¿sí?, o una SN2 también, o reacciones de oxidación, en donde este carbono que está aportando entonces este grupo oxidrilo se oxida, que se puede transformar, como vamos a ver más adelante, en carbonilos, ¿sí?, carbonilos de aldehídos o cetonas, según la sustitución que tenga entonces este carbono que está aportando la función orgánica. En este caso, este carbono, que dice carbono alfa, fíjense, está unido a un resto alquílico y a otro resto alquílico. Entonces, resulta ser un alcohol de tipo secundario. Dada la polaridad que tiene el enlace carbono-oxígeno del alcohol, fíjense que tenemos una densidad de carga positiva que está sobre el resto alquílico y una densidad de carga negativa sobre el oxígeno del grupo alcohol, gracias a la diferencia de electronegatividad que existen entre estos elementos. Entonces podemos hablar de que los enlaces están polarizados, con una densidad de carga hacia el oxígeno del alcohol. Y gracias a eso, entonces,
una de las características que tienen estos grupos funcionales es que pueden formar enlaces de hidrógeno. Recuerden ustedes que para que un compuesto forme enlaces de hidrógeno, necesitamos tener un hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo y pequeño, ¿sí? Que en este caso para nosotros van a ser el oxígeno, el flúor o el nitrógeno, ¿sí? Particularmente el oxígeno y el nitrógeno. Entonces fíjense cómo el alcohol en condiciones normales forman estos puentes de hidrógeno, ¿no? Entre una molécula con otra molécula, ¿sí? Entonces esto les da ciertas características físicas que ustedes ya saben que redundan en los puntos de fusión y puntos de ebullición de estos compuestos. Otra característica que tienen estos alcoholes es la solubilidad. ¿Sí? Gracias a la formación de puentes de hidrógeno, estos son solubles en agua, sobre todo los alcoholes de bajo peso molecular, es decir, de hasta 4 átomos de carbono en su resto alquílico. Después de 6 átomos, hasta 6 átomos de carbono son parcialmente solubles o miscibles en agua, digamos miscibles en agua, y a partir de 6 ya se empiezan a tornar un poco inmiscibles, porque ya empieza a priorizar el resto alquílico, la parte hidrofóbica de la molécula de alcohol. Entonces, gracias a esto, ustedes ya conocen por la primera parte de la materia, que esto tiene que ver entonces con la capacidad que tiene el solvente de interaccionar con las moléculas de soluto, ¿sí? Entonces, si la fuerza de interacción entre soluto-solvente son semejantes a la interacción entre soluto-soluto, el solvente puede empezar a meterse en la estructura del solvente, puede empezar a meterse en la estructura del soluto y puede entonces empezar a disolver a el soluto en el solvente. Entonces fíjense que acá tenemos el agua que empieza a interaccionar con uniones puentes de hidrógeno, nuevamente como en el caso de los alcoholes entre sí, con una molécula de alcohol. Entonces, como las interacciones que se dan entre solvente-soluto son similares a las que se dan entre soluto-soluto, entonces decimos que el alcohol se solubiliza en agua, ¿sí? Bien, ya hablamos entonces de que los de cadena más larga son un poco menos solubles porque ya empieza a priorizar su parte no polar frente a su parte polar. Si hablamos de la acidez de los alcoholes, fíjense acá tenemos arriba un alcohol en presencia de una base, ¿sí? Que se transforma en una especie que se llama alcóxido, que tiene carga negativa, que ustedes ya saben que es un buen nucleófilo y también una buena base, porque viene de un ácido débil. Y entonces acá lo que yo les quiero contar es que como los alcoholes, si bien tienen una cierta acidez, no son tan ácidos y son la mayoría de ellos menos ácidos que el agua. Por lo tanto, entonces, no es adecuado pensar que un alcóxido se va a obtener por tratamiento de un alcohol con un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es más ácido que el alcohol, en realidad. Entonces, los alcóxidos se van a obtener solamente tratando los alcoholes con una base mucho más fuerte que el hidróxido de sodio. Por ejemplo, el amiduro de sodio, o por ejemplo, algún metal alcalino, como por ejemplo el sodio, ¿sí? Entonces, tratando un alcohol con sodio, se obtiene entonces el alcóxido de sodio y el hidrógeno que se forma. ¿Por qué esto? Porque entonces, si bien son ácidos, los alcoholes no son ácidos tan fuertes. La mayoría son menos fuertes que el agua incluso. Fíjense al costado entonces tenemos al metanol, el etanol, el isopropanol y el terbutanol. Y vemos que el comportamiento en cuanto a su propiedad ácida sigue esta secuencia, en donde el más ácido sería el metanol, después le sigue el etanol, el isopropanol y el terbutanol. Y vamos a ver eso, a qué se debe en la diapositiva siguiente. Tenemos entonces acá al metanol, que en presencia de una base forma el anión, que sería el metóxido, ¿sí? Y fíjense que a medida que el solvente en el cual se encuentra el alcóxido pueda solvatar, es decir, pueda interaccionar, ¿sí?, con el anión, esto se estabiliza mucho más, ¿sí? A mayor capacidad de solvatación de la especie ionizada, entonces eso estabiliza la especie ionizada y desplaza el equilibrio hacia la formación de ese anión. Por lo tanto, aumenta el carácter ácido de ese alcohol. Si vamos al extremo, por ejemplo, el terbutanol, fíjense que si lo tratamos con una base formamos el anión terbutóxido, que
al tener esos restos voluminosos de metilos, 3 metilos ahí, la solvatación se dificulta. Y como la solvatación se dificulta, el equilibrio hacia la formación de la especie ionizada no es tan marcado, y sí es más marcado hacia la forma no ionizada, y entonces por eso disminuye el carácter ácido del terbutanol frente al metanol, ¿sí? Y por eso entonces podemos ver esta secuencia que habíamos planteado anteriormente, en donde el terbutanol es menos ácido y el metanol casi es igual a la acidez en cuanto a la del agua. Por eso, como ninguno es tan ácido como el agua, entonces no se pueden obtener alcóxidos por tratamiento de los alcoholes con hidróxidos, ¿sí? Acá tenemos otro, fíjense, otro efecto muy importante que vamos a analizar, que fíjense acá tenemos el etanol con un pKa de 15,9 y tenemos este otro compuesto en donde en el último carbono tenemos 3 flúor. Entonces, como el efecto inductivo atractor de electrones del grupo del flúor, ¿sí? De los 3 flúor ahí, están dispersando la carga negativa de ese anión, entonces lo estabilizan mucho más y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la formación de la especie ionizada. Entonces, ¿esto qué hace? Aumentar la acidez de este alcohol frente al etanol, ¿sí? Por eso el pKa, fíjense, es un poco menor, 12,8. Recuerden que los efectos inductivos, a diferencia de los efectos resonantes, van disminuyendo con la distancia. O sea, no es lo mismo que este flúor esté acá que si está acá, ¿sí? La fuerza de atracción de electrones por efecto inductivo es mayor cuanto más cerca esté, ¿sí? Del anión, ¿sí? Entonces, más, o mejor, ¿sí? Deslocaliza esa carga negativa de ese anión. Entonces acá tenemos una serie de alcoholes en donde nos piden plantear un orden lógico de acidez. Y fíjense que este sería el orden de acidez, porque acá tenemos 3 flúor en un carbono, acá tenemos 2 carbonos con 3 flúor cada uno, y acá tenemos 3 en este alcohol terciario, flúor con 3 carbonos cada uno. Si bien, fíjense que este es un grupo más voluminoso, ustedes dirían este es un alcohol terciario, y estuvimos diciendo que los alcoholes terciarios son difíciles de solvatar, pero acá prioriza el efecto inductivo atractor de electrones de cada uno de estos sustituyentes con 3 flúor, ¿sí? Que lo que hace es dispersar mucho esa carga negativa del ion alcóxido, y entonces eso permite el desplazamiento del equilibrio hacia la forma ionizada. Entonces esto genera un aumento de la acidez. También los alcoholes se comportan como bases, y de hecho ya tuvimos experiencia de eso, protonando los alcoholes para sacarlos como buen grupo saliente. Recuerdan de los alcoholes para deshidratarlos, por ejemplo, y transformarlos en alquenos. Fíjense, los alcoholes también pueden actuar como base de Lewis, son bases débiles, como son ácidos débiles también, por poseer pares de electrones sin compartir sobre el oxígeno. Fíjense entonces que se pueden protonar este par de electrones libres, este oxígeno se puede protonar con la presencia de un ácido mineral, transformándose en ion alcóxido, ¿sí? Y esto ya lo saben ustedes porque es el primer paso para una deshidratación, por ejemplo, de alcoholes por una E1, ¿sí? Que lo habían analizado en el TP anterior, en los TPs anteriores. Si hablamos de oxidación de los alcoholes, entonces, los alcoholes primarios, que ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de alcoholes primarios, por un oxidante, cualquiera sea, llamemos oxidante al permanganato de potasio, concentrado y caliente, llamemos, por ejemplo, un oxidante a la mezcla sulfocrómica, ácido sulfúrico en dicromato de potasio, por ejemplo. Estos son oxidantes, ¿sí? Entonces, un alcohol primario va a transformar, ¿sí? Se va a transformar a un aldehído que posteriormente va a continuar, no se puede aislar este aldehído, va a continuar la oxidación hasta el ácido carboxílico, ¿sí? En cambio, si tenemos un alcohol secundario, el mismo oxidante lo podemos utilizar y vamos a detener la reacción acetona. ¿Por qué? Porque no tenemos más que un hidrógeno, ¿sí? Que puede ser oxidado. Acá tenemos en este alcohol primario 2 hidrógenos. Entonces acá se pierde uno primero en este intermediario del aldehído y después se pierde el segundo para llegar al ácido. Acá como tenemos uno solo, perdemos uno y quedamos en la acetona. Y de la acetona en adelante ya no podemos continuar la oxidación sin romper la molécula. Y un alcohol terciario directamente, fíjense, la oxidación se va a detener, no va a ocurrir, ¿sí? Porque no tiene hidrógenos que puedan ser liberados en el proceso de oxidación. Y acá tenemos entonces
lo que vamos a hacer en el TP, que es la oxidación de la cetona, de la ciclohexanona, del ciclohexanol, perdón, la oxidación del ciclohexanol para obtener la ciclohexanona, por tratamiento con, puede ser cualquier oxidante, como ya les decía, o dicromato de potasio con ácido sulfúrico, o podemos tratarlo, como vamos a usar nosotros, lavandina en medio ácido para utilizar como agente oxidante al ácido hipocloroso. Bien, si hablamos un poquito ahora ya de los aldehídos y las cetonas, o de los compuestos carbonílicos, fíjense la estructura de un grupo carbonilo que está formado, como dice acá, por un enlace sigma, carbono-oxígeno, bien polarizado, formado a partir de los orbitales atómicos híbridos sp2, sp2, y después, por arriba y por abajo de ese plano, tenemos el solapamiento, ¿sí? El solapamiento de tipo lateral que se da con las orbitales p pura del oxígeno con el carbono. Entonces, como tanto el carbono como el oxígeno tienen hibridación sp2, es lógico pensar que esta geometría de la molécula es plana, ¿sí? Entonces es trigonal plana, ¿sí? O plano trigonal. ¿Cómo obtenemos estos compuestos carbonílicos? Lo que vamos a utilizar nosotros particularmente es la oxidación de los alcoholes secundarios, como el ciclohexanol, que les había dicho. Pero también hay otros métodos, como por ejemplo la ozonólisis de alquenos sustituidos. Las cetonas aromáticas se pueden transformar se pueden generar como consecuencia de la reacción de Fidelkraft, la acilación de Fidelkraft. Y existen otras metodologías también, como por ejemplo a partir de haluros de ácidos que veremos más adelante. En cuanto a la reactividad del compuesto carbonílico, si es que esto puede ser restos alquílicos, o pueden ser hidrógenos en caso de que sean aldehídos, fíjense que este carbonilo está polarizado, porque tiene una densidad de carga positiva sobre este carbono y una densidad de carga negativa sobre este oxígeno. Entonces podemos hacer una estructura resonante en donde estos pares de electrones pasan a formar parte del oxígeno con una carga neta negativa, y una carga neta positiva sobre el carbono del carbonilo. Como dice abajo, esta estructura es mucho más contribuyente al híbrido de resonancia, porque todas las especies, todos los átomos, perdón, tienen el octeto completo. Y también no hay separaciones de cargas, como sí hay en esta otra estructura que se ve acá. Hay separación de cargas, hay que entregar energía para permitir esta separación. Entonces, ¿qué más podemos sacar acá? ¿Sí? Que, bueno, las propiedades químicas de los aldehídos y las cetonas son consecuencia de su estructura electrónica, obviamente, y que tenemos dos centros importantes. El primer centro, el centro nucleofílico, que reacciona con electrófilos, por ejemplo, el protón, que nosotros muchas veces en algunas reacciones primero vamos a protonar el grupo carbonilo para que se active mucho más. Y tenemos otro centro, que es el centro electrofílico, que va a ser atacado por nucleófilos, que son los que más vamos a utilizar nosotros en las reacciones de adición nucleofílica, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, no me voy a detener mucho en ellos, pero fíjense, son derivados de los compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas. Si yo trato un compuesto carbonílico con agua, formo los hidratos. Si lo trato con un alcohol, formo los acetales. Si lo trato con cianuros, formo las cianhidrinas. Si lo trato con organometálicos, por ejemplo, reactivo de Grignard, formo los alcoholes, que pueden ser primario, secundario, terciario, dependiendo del grupo carbonilo del cual yo parta. Si trato con derivados del amoníaco, puedo tener oximas, fenilhidracinas, ¿sí? O puedo tener iminas o enaminas, ¿sí? Eso lo van a ir viendo con más detalle en las clases de problemas. Y si lo trato con alcoholes, bueno, acá ya lo repetí, formamos los acetales, que son muy importantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos un grupo carbonilo de aldehído cetona tratado ya sea con el reactivo de Clemmensen, que es el zinc amalgamado en ácido clorhídrico, o la reacción de Wolff-Kishner, que tiene que ver con la hidracina en medio básico, llegamos al compuesto saturado, ¿sí? El alcano, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes los dos pasos para obtener una cadena hidrocarbonada con un anillo aromático. Primero acilación de Fidelkraft y después la reducción. Con cualquiera de estas dos metodologías llegamos entonces a una cadena hidrocarbonada unida a un anillo sin la posibilidad de la polialquilación que genera la alquilación de Fidelkraft directamente. Recuerden eso.
Y el tipo de unión, el tipo de reacción que van a dar estos compuestos es de adición nucleofílica. Entonces acá tenemos el carbonilo, que puede ser cualquiera de los dos, de aldehídos cetonas, con una densidad de carga negativa dada por estos electrones, ¿sí?, que están en el doble enlace, tan polarizado, este enlace polarizado carbono-oxígeno. Entonces, como dijimos, este es un centro electrofílico que es atacado por los nucleófilos, fíjense, que en este caso puede ser cualquier cosa que tenga carga negativa, por ejemplo, los derivados del amoníaco, por ejemplo, el agua, o por ejemplo los alcoholes, y genera entonces un intermediario, que en este caso, por ejemplo, se llama alcóxido, que después entonces, por protonación, genera entonces el producto neutro. ¿Sí? ¿Está bien? Y el ataque nucleofílico a un aldehído se encuentra menos impedido estéricamente porque solo tiene un resto hidrocarbonado y el otro sería un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, ¿sí? Porque la estructura de la cetona tiene dos restos alquílicos voluminosos que entonces dan mayor impedimento estérico para el ataque del nucleófilo. ¿Sí? Es por ello entonces que las cetonas son un poquito menos reactivos que los aldehídos. Bien. El mecanismo de adición nucleofílica, entonces, el clásico del libro que se utiliza es el del cianuro para formar la cianhidrina. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, un grupo carbonilo cualquiera, un aldehído, una cetona, que por tratamiento con cianuro, cianuro de potasio, un nucleófilo fuerte, el cianuro ataca entonces a este carbono, ¿sí?, electrofílico, él, que quiere los núcleos, él quiere justamente a los nucleófilos, ¿sí?, justamente que este es un nucleófilo, es atacado, y entonces como esto está polarizado, estos electrones van hacia el oxígeno, generando esta estructura, este intermediario, ¿sí?, que después entonces por tratamiento simplemente con un medio ácido que no es el ácido cianhídrico, el ácido cianhídrico se forma como consecuencia de la presencia de cianuro con el medio ácido que yo le estoy agregando para este segundo paso. Lo que se genera entonces es la protonación de este oxígeno dando la cianhidrina, ¿sí?, que es el producto neutro. Y lo que tenemos que saber es que la cianhidrina es un punto de partida para un montón de otros tipos de reacciones, porque es muy versátil entonces en cuanto a las los distintos compuestos que se pueden obtener a partir de este grupo funcional, ciano. Otra cosa importante tener en cuenta a esta altura es la formación de los hemiacetales, ¿sí? Esto tiene que ver con la adición de una molécula de agua, una molécula de alcohol a un grupo carbonilo, ¿sí?, tanto de aldehído como de cetona. Entonces, fíjense, lo primero que va a ocurrir es la protonación de este oxígeno del carbonilo para que esta polarización se haga mucho más fuerte y entonces se active más al grupo carbonilo. Fíjense que entonces tenemos esta estructura que después por estos electrones que pasan a esta parte del grupo oxidilo, se genera otra estructura resonante que es esta que está acá abajo, en donde tenemos una carga positiva en ese carbono, ¿sí?, que puede ser entonces atacado fácilmente por un nucleófilo débil, como es, por ejemplo, el alcohol, o también puede ser el agua, para formar los hidratos. Entonces, una vez que el alcohol ataca, ¿sí?, se forma entonces esta especie intermediaria que después pierde un protón, ¿sí?, para reconstituir la acidez del medio y generar esta estructura que es el hemiacetal. Los hemiacetales son moléculas muy poco estables, ¿sí?, y rápidamente, en un exceso de alcohol y medio ácido, podemos pasar a la formación de los acetales, ¿sí?, que es lo que vamos a ver en un ratito en la diapositiva siguiente. Teníamos entonces el hemiacetal, que era el que teníamos acá, del cual habíamos terminado la diapositiva anterior. Si volvemos a tratar este hemiacetal con ácido, se protona este grupo oxidilo para después irse como buen grupo saliente agua, ¿sí?, utilizando las características ácido-base de los alcoholes. Entonces tenemos este carbocatión intermediario. Si este carbocatión intermediario puede ser atacado ahora por el mismo nucleófilo anterior, que es otro alcohol, otra molécula de alcohol, generando nuevamente este intermediario, que después se desprotona y forma el acetal. ¿Cuál es la importancia de los acetales? Que son protectores de grupos carbonilos de aldehídos y cetonas.
¿Qué otra importancia tiene? Que al ser un equilibrio, yo puedo desplazar el equilibrio hacia la protección del grupo carbonilo y después desplazar el equilibrio hacia la desprotección y eliminar, ¿sí?, las dos moléculas de alcohol que han sido incorporadas para la formación del acetal, ¿sí? Entonces, es algo parecido a lo que pasaba con la sulfonación. Al ser un equilibrio, puedo proteger. En el benceno yo protegía posiciones con el grupo sulfónico, acá yo protejo al grupo carbonilo. Bien. Y acá tenemos entonces lo que ya les había dicho anteriormente. De todas formas, el proceso sigue siendo un equilibrio que es necesario desplazar hacia el acetal, retirando el agua a medida que se forma, ¿sí? O sea, ¿cómo lo desplazo hacia la formación del acetal? Ir sacando el agua que se va formando. ¿Y cómo lo desplazo hacia la formación del alcohol? Fíjense, tratando entonces el aldehído y la acetona con una solución de ácido, ¿sí? Entonces, si lo tratamos con una solución de ácido, entonces desplazamos el equilibrio hacia la formación del compuesto carbonilo, ¿sí? Bien. Ya lo dijimos. Y acá tenemos, por ejemplo, algo que se usa mucho, que en lugar de usar dos moléculas de alcohol, usamos el etilenglicol, que se ve acá, y directamente en la formación del M-acetal y el acetal se forma con el mismo alcohol y genera un, entonces, acetal cíclico, que es el acetal del benzaldehído. Bien. Otra cosa que tenemos que conocer a esta altura es otro mecanismo que es la condensación aldólica, que se da gracias a la presencia de carbonos alfa que están portando hidrógenos alfa. Fíjense, este es el carbono alfa, porque es el carbono inmediatamente unido a la función orgánica aldehído en este caso, y que tiene hidrógenos alfa. Estos hidrógenos tienen una acidez relativamente fuerte, o sea, relativamente importante, digamos, no digamos fuerte, ¿sí? ¿Gracias a qué? A que cuando lo tratamos con una base, como el hidróxido de sodio, que saca este protón, entonces se forma este carbanión. Y este carbanión está en resonancia con este grupo carbonilo de aldehído acetona que está al lado. Y gracias a esta resonancia, entonces, tenemos mayor estabilidad de este carbanión, y entonces estos hidrógenos alfa tienen una cierta acidez, ¿sí?, importante, que nosotros la vamos a utilizar para sintetizar compuestos de mayor peso molecular mediante la condensación aldólica. Cuando se formó este carbanión ahora resulta ser un buen nucleófilo que puede atacar a otro grupo carbonilo, generando entonces esta otra estructura, que se ve acá, que es el beta-hidroxialdehído, ¿sí? ¿Por qué se llama beta-hidroxi? Porque tenemos que en la posición beta tenemos un oxidhidro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta reacción de condensación aldólica? Tratando un grupo carbonilo que tenga hidrógenos alfa disponibles con una solución de hidróxido de sodio en concentración al 10% peso volumen. ¿Cómo sería el mecanismo? Fíjense, lo primero que va a pasar entonces, gracias a la cierta acidez que tiene este hidrógeno alfa, que es alfa porque está cercano al carbonilo, entonces se va a extraer fácilmente con una base, formando entonces este carbanión, que entra, como yo les conté anteriormente, en resonancia con el carbonilo, generando esta otra especie. Este es el carbanión y este es el enol, o enolato. Y en un segundo paso, va a ocurrir el ataque nucleofílico del enolato al otro carbonilo. Este carbonilo puede ser igual o distinto que el que dio la reacción, el carbanión anteriormente. Entonces fíjense que forma esta especie que después se protona el oxígeno y genera entonces el beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona, dependiendo del carbonilo del cual nosotros partimos, ¿sí? En este caso es un aldehído, ¿sí? Este es el alfa, este es el beta, y en beta está el oxígeno. Algo interesante que ocurre con esto, también puede ser catalizada por ácidos, ese es otro mecanismo de reacción que lo van a ver en la teórica, pero además también lo que pasa es que este producto inicial que se sintetizó puede ser fácilmente deshidratado, ¿sí? Deshidratado por tratamiento con calor simplemente, o con medio ácido básico, dando entonces este compuesto que es alfa-beta insaturado, ¿sí? Porque la insaturación que se generó por deshidratación de este alcohol
está entre los carbonos alfa y beta con respecto al aldehído o la acetona, en este caso la acetona. Entonces, la formación de esta nueva unión carbono-carbono ocurre casi espontáneamente cuando el producto que se va a formar es muy estable. Si no, lo tratamos con calor y deshidratamos fácilmente. Y medio ácido. La condensación aldólica cruzada se da cuando uno de estos compuestos carbonílicos no tiene hidrógenos alfa, ¿sí?, disponibles. Por ejemplo, entre estos dos, este no tiene hidrógenos alfa disponible y este sí. Entonces la condensación aldólica va a ocurrir donde el carbanión se va a generar acá y este carbanión va a ser el nucleófilo que va a atacar a este otro carbonilo, ¿sí? Sí, también se puede dar la forma de que el carbanión que se forma con este vuelva a atacar a uno parecido a este. También puede ocurrir, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos nuevamente otro que tiene hidrógenos alfa con el benzaldehído que no tiene disponible hidrógenos alfa. Por lo tanto, este no va a ser transformado en carbanión, mientras que este sí, ¿sí? Y si nosotros regulamos las condiciones de reacción de tal manera de que a medida que se va formando el carbanión, lo que haya en mayor concentración sea benzaldehído, el carbanión va a atacar al benzaldehído, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se va a formar la condensación aldólica cruzada con la formación del aldol, con la consecuente, después deshidratación del aldol, tanto en medio ácido como básico, y calor, ¿no? Bien, y acá les cuenta entonces que dependiendo de que si es que uno solo tiene hidrógenos alfa y el otro no, bueno, el rendimiento del producto va a ser mucho mayor que si es que los dos compuestos carbonílicos tienen hidrógenos alfa. Ahí ya la posibilidad de compuestos que se van a poder obtener va a ser mucho mayor, mucho más variada, y entonces como consecuencia de eso, el rendimiento de la reacción va a disminuir. Si hablamos de la parte experimental, la primera parte tiene que ver con la oxidación de del ciclohexanol a la ciclohexanona, en donde está la reacción química. Fíjense, el ciclohexanol en presencia del agente oxidante, que es el ácido hipocloroso, va a transformarse en la ciclohexanona. El agente oxidante se obtiene a partir de lavandina, hipoclorito de sodio, que es una sal, con ácido acético, ¿sí?, glaciar, que es lo que ustedes van a usar, y la forma de purificar entonces va a ser por arrastre, porque, fíjense, dada la diferencia de puntos de ebullición de la ciclohexanol al ciclohexanol y la diferencia de solubilidad en cuanto al agua. Vamos a ver un poquito la técnica, fíjense. Lo que van a colocar entonces es en un balón con agitador, 10 gramos de ciclohexanol, ustedes ya saben, van a pesar o van a medir, dependiendo de si tienen la densidad, con 3 mililitros de ácido acético glaciar, ¿sí? Y en una ampolla de decantación van a ir liberando gota a gota 180 mililitros de lavandina, 15 mililitros de golpe y después el resto en 15 minutos. Esto con agitación mecánica, constantemente. Y bajo campana porque se va a ir desprendiendo cloro, ¿sí?, que es un poco irritante. Luego del agregado de toda la solución de lavandina, lo que van a hacer es agregar sal, para hacer un salting-out, para disminuir, o sea, aumentar la fuerza iónica de la fase acuosa, y entonces disminuir la solubilidad del compuesto orgánico en la fase acuosa. Esa es la función del salting-out, y van a agitar constantemente durante 20 minutos, aproximadamente a 45 grados centígrados. Luego lo que vamos a hacer es un proceso de extracción, ¿sí? En la extracción lo que se va a hacer es, con éter de petróleo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es vamos a extraer, entonces todo el producto obtenido acá, lo que se va a hacer es se va a colocar en una ampolla de decantación y se va a extraer con éter de petróleo, en donde el compuesto de interés va a pasar a la fase etérea entonces, y después vamos a secar la fase etérea con sulfato de sodio anhidro, como siempre hacemos, ¿eh? Y una vez que secamos, filtramos la solución que ha quedado para retirar el sulfato de sodio anhidro, y lo vamos a rotavaporear para eliminar el exceso de éter de petróleo. Y ahí tenemos entonces la ciclohexanona, que después deberíamos purificarla por arrastre, como dijimos anteriormente, por destilación. La siguiente parte del trabajo práctico es la condensación aldólica, ¿sí? Y dice que es una condensación aldólica cruzada. Lo que van a utilizar es su ciclohexanona que ustedes obtuvieron, que como ustedes saben tienen hidrógenos alfa, fíjense. Entonces si lo tratamos con hidróxido de sodio en etanol, el etanol simplemente es el medio de la reacción, el solvente para solubilizar todos los compuestos. Transformamos, fíjense, el carbanión enolato,
y esto entonces va a atacar, este carbanión va a atacar a el benzaldehído, formando entonces este compuesto final, porque va a atacar dos veces. Fíjense que como tiene hidrógenos alfa acá, hidrógenos alfa acá, estos se van a formar carbanión acá, y van a atacar a dos benzaldehídos. Luego el producto de deshidratación, porque este es el aldol, cuando se deshidrata entonces forma este otro producto que es la dibenzal ciclohexanona, por ejemplo. ¿Sí? Bien, que eso es lo que queremos obtener. Muchas veces lo que se utiliza para no perder tiempo y porque la calidad de la ciclohexanona que se produce en el laboratorio no es buena, es utilizar acetona. Entonces lo mismo, la acetona también, ustedes saben, la propanona tiene hidrógenos alfa, entonces va a terminar formando la dibenzalacetona, que invito a que hagan la fórmula cuando puedan. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos la condensación aldólica? Colocar en un tubo ancho, en un tubo de boca ancha, 0,7 mililitros de ciclohexanona, 2 mililitros de benzaldehído, 10 mililitros de etanol para solubilizar, es el medio de la reacción, y 7,5 mililitros de hidróxido de sodio 1 normal, ¿sí? Entonces esto va a formar el carbanión, enolato, y eso entonces va a permitir después que ataque al carbonilo del aldehído para formar entonces el producto de condensación y de deshidratación. Entonces se homogeniza y se deja a temperatura ambiente y se deja precipitar por raspado de las paredes del vidrio muchas veces para generar partículas de inclusión a partir de las cuales va a precipitar entonces el dibenzalcetona, y el sólido después se filtra por succión, como vemos acá. Se lava con etanol frío para evitar pérdidas por solubilidad, después con ácido acético el 4% en etanol para eliminar restos de base que hayan quedado, y por último volvemos a lavar con etanol frío. Una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer son reacciones de reconocimiento y además hacer una CCD, una cromatografía de capa delgada, en donde van a sembrar, fíjense, en 3 calles distintas, benzaldehído, producto obtenido, o sea, de la condensación aldólica, y la ciclohexanona, y van a ver cómo corren cada uno de los compuestos. Esto obviamente se lo puede revelar con algún compuesto que dé una reacción con estos productos que estamos tratando de investigar, cuál es su movilidad, ¿sí? En la CCD. Por ejemplo, con 2,4-dinitrofenilhidracina, como vamos a ver en un ratito. Y la última parte es poder realizar reacciones de reconocimiento que me permitan a mí poder llegar a la conclusión sobre una muestra incógnita que me van a dar en el laboratorio, que pueden ser alcoholes primario, secundario, terciario, un aldehído, una acetona, y dentro de los aldehídos pueden ser aldehídos aromáticos o aldehídos alifáticos. Entonces la idea es generar una cascada de reacciones de reconocimiento, de tal manera de que vaya, con cada reacción vaya sacando del medio algunas posibilidades y vaya cada vez que vaya haciendo más reacciones de reconocimiento, quedándome con un grupo más restringido de probables compuestos que pueda tener en el tubo de ensayo que me han dado como muestra incógnita. Para eso vamos a hacer siempre un blanco, que es el control negativo. ¿Cómo se comporta el reactivo sin nada? El color del reactivo en sí, ¿sí? Se trata de todos los reactivos menos la muestra. El testigo, que es cómo da la reacción positiva, ¿sí? O sea, el reactivo con un compuesto que yo sé que da positivo, ¿sí? Entonces para eso tengo que tener un compuesto que sé que me va a dar reacción positiva. Y después el tubo de la muestra, que vamos a ver con eso y con los dos tubos anteriores, vamos a sacar conclusión. La reacción con la muestra dio positivo o dio negativo. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, el ensayo de Jones. Para ensayo de Jones, ahí tienen, por ejemplo, la técnica 0,5 mililitros de compuesto a ensayar con 2 o 3 gotas de reactivo de Jones, que es una solución de cromo, 6 más, que en presencia de los alcoholes se oxidan los alcoholes. Ustedes saben, primario, secundario y terciario primario y secundario se oxidan, terciarios no. Y lo que vamos a ver nosotros es que la reacción va a pasar de un color de cromo 6, que es de este color amarillo, a un color verdoso porque el cromo 3 más tiene ese color. Entonces fíjense, un alcohol primario y un alcohol secundario da reacción positiva con John, dando el ácido carboxílico o la acetona en caso de que sea un alcohol secundario, ¿sí? Un alcohol secundario acá se ve, por ejemplo, da la acetona, ¿sí?
Y los alcoholes terciarios, recuerden que no da nada, ¿sí? Los aldehídos van a dar positivos porque van a pasar a ácidos carboxílicos, o sea que ojo con eso. Y los alcoholes terciarios y las cetonas no dan reacción positiva. Y recuerden que los descartes se realizan agregando alcohol para pasar todo el cromo a 3 más y después tirar el residuo en residuos ácidos. El reactivo de Lucas se utiliza para entonces ver alcoholes en reacciones de tipo SN1, en donde aquellas reacciones que, fíjense que el reactivo es una solución de cloruro de zinc, ¿sí? Acá tienen cómo se realiza, 0,5 mililitros de compuesto a ensayar, con 0,5 mililitros de reactivo de Lucas, y la reacción positiva es aparición de 2 fases, fíjense acá, y la reacción negativa es cuando no ocurre la aparición de estas fases. Como es un mecanismo SN1, o tipo SN1, entonces van a estar favorecidos por los alcoholes terciarios, más que los secundarios, y directamente los primarios no van a dar. ¿Y cómo vamos a ver esto? Con respecto a la velocidad con la que va a ocurrir la reacción. Es decir, esta reacción o esta separación de fases va a ocurrir inmediatamente en alcoholes terciarios, va a demorar un poquito en carbonos en alcoholes secundarios, y no se va a producir en alcoholes primarios directamente. Fíjense acá, entonces, un alcohol, acá es un alcohol primario, pero esto es un genérico, en presencia de ácido clorhídrico y cloruro de zinc, da el cloruro de alquilo, ¿sí? Que es lo que se va a separar entonces como compuesto orgánico del resto que es la parte acuosa. ¿Sí? Entonces, para alcoholes primarios no va a dar, y en alcoholes terciarios da rápidamente la reacción. ¿Sí? Alcoholes primarios, reacción negativa; alcoholes secundarios, reacción positiva pero más lenta; y alcoholes terciarios, reacción positiva inmediatamente. La otra reacción es el ensayo con 2,4-dinitofenilhidracina. Acá tienen nuevamente cómo se realiza. Gotas de compuesto a ensayar en 0,5 mililitros de 2,4-dinitofenilhidracina, que es de este color amarillento, que es 2,4-dinitofenilhidracina, el medio ácido. Entonces, sirve para reconocimiento de grupos carbonilo, de aldehídos y cetonas. La aparición positiva es la generación de un precipitado de color naranja, que es la 2,4-dinitofenilhidrazona del compuesto carbonílico, que puede ser de la acetona o de lo que sea, y va a dar positivo para aldehídos y cetonas, pero no para alcoholes y ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces los alcoholes ya ahí dan negativos. Si tenemos un grupo carbonilo, porque tenemos reacción positiva para la 2,4-dinitofenilhidracina, puede ser un aldehído. Entonces la reacción que vamos a hacer para los aldehídos es la de Tollens, que es una reacción de oxidación, ¿sí? Por tratamiento del aldehído con un compuesto que es diamín-plata, ¿sí? En donde se va a formar el ácido carboxílico, o el carboxilato, porque estamos en medio básico, y va a precipitar la plata metálica, que es lo que ustedes van a ver en el tubo de ensayo como plata, en un espejo de plata. Esto da positivo entonces para los aldehídos, ¿sí? De los compuestos carbonílicos. Fíjense que dan positivo a aldehídos alifáticos y aldehídos aromáticos. Las cetonas dan negativo. Entonces, si tenemos un aldehído, podemos pensar, pero bueno, ¿es alifático o es aromático? Y bueno, tenemos una reacción para diferenciar si son aldehídos alifáticos o aldehídos aromáticos, que es la reacción de Fehling, que consiste simplemente en sulfato de cobre, ¿sí? Que vamos a enfrentar entonces el cobre 2+ a el aldehído, en este caso de tipo alifático o aromático, que queremos descartar, y se va a formar el carboxilato, ¿sí? El ácido carboxílico, pero como estamos en medio básico, porque este cobre está en medio básico, se va a formar el carboxilato, y se va a generar el óxido de cobre, ¿sí? El óxido de cobre, que es un precipitado color rojo ladrillo. Esto lo tenemos que calentar para que dé la reacción. Y esto es importante para aldehídos alifáticos. Aldehídos alifáticos va a dar positivo, aldehídos aromáticos da la reacción negativa, ¿sí? Esto es lo que ya dijimos. Los aromáticos dan reacción negativa. Acá tienen cómo se descarta, ¿sí? En el desagüe, simplemente lo mismo que el diamín-plata. Y la última es la reacción del haloformo. El haloformo es una reacción para metilcetonas y metilalcoholes o metilcarbinoles, ¿sí? Que tiene que ver con enfrentar, fíjense, a nuestro compuesto carbonílico con una solución de yodo en hidróxido de sodio. Y lo que va a generar es el iodoformo, que es un precipitado de color amarillo, ¿sí? Como consecuencia del proceso oxidativo que se va a generar,
se va a generar un ácido carboxílico, pero con un carbono menos, que es este que está acá formando parte del iodoformo, ¿sí? Esta reacción es positiva para metilcetonas y metilalcoholes, ¿sí? Porque el metilalcohol da primero la oxidación a metilcetona y luego genera el compuesto carbonílico, carboxílico, ¿sí? El carboxilato con la formación del aloformo. Nuevamente, acá tienen cómo se realiza, fíjense, gota del compuesto a ensayar, 5 gotas de yodo al 5% y 5 gotas de hidróxido de sodio al 30%. ¿Cómo se ve? Un precipitado de color amarillo, ¿sí? Que es el iodoformo. Y se tira, fíjense, se descarta directamente en el desagüe. Y por último, para resumir, acá tienen una tablita en donde tienen todas las reacciones positivas, tanto para con Jones, Lucas, 2,4-dinitro, Tollens, Felin y iodoformo. Charlemos, por ejemplo, para el benzaldehído da John positivo, 2,4-dinitro fenilacina positivo, Tollens positivo y Felin positivo. Pero para el benzaldehído va a dar John positivo, 2,4 positivo, Tollens positivo, pero negativo Felin, ¿sí? Así ya empezamos a descartar. Los alcoholes, recuerdan que Lucas es el que va a dar, si es que es un alcohol primario, secundario, terciario, y la propanona, fíjense, da 2,4-dinitrofenilacina positivo, y el iodoformo positivo, ¿sí? Y así ven el resto de los compuestos. Bueno, espero que hayan entendido todo. Cualquier cosa están disponibles en los foros de intercambio, y nos vemos la próxima clase. Gracias.